Muchísimas gracias 2 veces por invitarme aquí y también por esta magnífica obra que has escrito. A mí me ha dejado de verdad con un sabor delicioso. Las primeras palabras que llegaron a mi cabeza fueron que es un rosario de perlas literarias y espirituales. Cuando leemos un libro, a menudo nos quedamos con o los capítulos o leemos 2 o 3 páginas de un capítulo. Aquí Eusebio nos presenta una forma de escribir que a mí me encantó personalmente, porque es prácticamente una página, una 4, que llena con un texto que nos deja con la mente llena de significado y de respuesta. Era muy fácil leerlo, porque solo leía, claro, un fragmento tiene los capítulos y luego tiene los fragmentos del capítulo a orillas del manantial. Y entonces cuenta sobre estar en la orilla de un manantial y cómo ese momento lo seguimos y lo pensamos, lo sentimos, que nos abre una puerta a lo que es la oración. Era muy interesante esto, porque yo le leí varios de estos segmentos a mi madre, que es lo mejor que podíamos hacer, es leer, porque no había televisión ni nada. Y a mi madre también le encantaron. Ella no es creyente. Y ella me sorprendió con una pregunta muy bonita, que era, ¿por qué oras? ¿Por qué oramos? ¿Funciona la oración? Y yo le dije a mamá, mira, tenemos en la vida 2 formas de pensar. Tenemos la forma de pensar es, vaya, ¿cómo me ha hecho daño esa persona? O se me ha muerto un familiar, o he perdido el trabajo, o me he dado un golpe en la mano. Todo lo negativo entra en nuestras mentes y estamos en forma negativa. Luego está la otra forma de pensamiento, es el pensamiento positivo, espero que mi hija consiga trabajo, espero que a mi hijo no le pase nada en su viaje, espero que mi madre se cure de sus dolencias. Y en este argumento del pensamiento negativo y triste y desesperado, tenemos la otra forma de pensar, que es lo positivo. Espero que todo salga bien con mis amigos, espero que su viaje vaya bien, espero que consiga trabajo, que se cure aquel de una enfermedad. Sobre todo pensando en los demás. Luego tenemos la cara contraria de esta doble moneda, que es todo lo que nos ocurre a nosotros, todo lo malo que nos ocurre a nosotros, que he perdido el trabajo, que estoy triste, que estoy solo, que estoy con dolencias, o que no consigo trabajo, que he perdido el trabajo, que no consigo avanzar en mi trabajo. Entonces hay estos 2 contrastes donde está el yo y el otro. Está la oración interior personal sobre el yo mismo, mis preocupaciones y nuestras preocupaciones hacia los demás. Nos preocupamos por los demás, pensamos en los demás, oramos por los demás, pensamos por los demás. Entonces, explicándole esto yo a mi madre, le digo, mira, para mí la oración es algo que me hace sentir bien. Yo cuando estoy en oración, deseando que todo le salga bien a mi hija, con su trabajo, con su nueva pareja, con su futuro, con el futuro del mundo, que por favor que encontremos una respuesta y una paz en el mundo, que me ilusiona ver a Eusebio, espero que todo me vaya bien en el viaje, espero que el libro le salga bien, que la gente lo compre. Este sentimiento de posibilidad y de elevación y el pensamiento positivo es algo que mi padre me inculcaba mucho. Él siempre me hablaba del poder del pensamiento positivo. Y eso es lo que este libro a mí me invoca, me inspira.
el poder del pensamiento positivo. Os voy a leer un segmento, que eso debería siempre hacerse cuando se presenta un libro, es leer un segmento del libro. Y aquí hay un segmento que es ser perseverantes, constantes, tenaces y pacientes. De Lucas 21, 19. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. La oración cristiana necesita, además de la fe, la perseverancia, la constancia, la tenacidad y la paciencia. La perseverancia es la virtud que nos empuja a seguir adelante a pesar de todas las dificultades. La persona perseverante termina lo que ha empezado, vuelve a intentarlo aunque haya fracasado 1 y 1000 veces. Esta es una virtud necesaria para todas las actividades en nuestra vida. Nos permite llegar a la meta que nos proponemos. Es por encima de todo una virtud de la voluntad. Necesitamos perseverancia para conseguir cualquier cosa en la vida, sobre todo ante las adversidades. Las personas, por más que nos golpee la vida, tenemos que perseverar y no desmayar en los contratiempos y dificultades. La constancia, Santa Teresa dirá que no quedarse en el camino, antes morir que dejar de llegar al fin del camino. No parar hasta llegar a beber de esta agua de vida. Dedicarse con voluntad y constancia a una misma tarea suele vencer con frecuencia al talento, al arte e incluso a la dureza del objeto o de la misma vida. Ovidio afirmaba: ¿qué cosa es más dura que una piedra y más blanda que el agua? Y sin embargo, el agua blanda orada la piedra más dura. Debemos confiar en nosotros mismos y entender que los fracasos son una parte de nuestra vida, parte del aprendizaje, y muchas veces es necesario para avanzar. En los fracasos solo nos salvan la constancia y la fortaleza. A la constancia y perseverancia se oponen 2 vicios o peligros. Uno, por defecto, la inconstancia, la blandura. Inclinarse a desistir fácilmente de la práctica del bien al surgir las primeras dificultades, provenientes sobre todo de tener que abstenerse de muchos gustos y complacencias. Y por otro, exceso, la pertinacia o terquedad del que se obstina en no ceder cuando sería razonable hacerlo. La constancia debe durar toda la vida. Algunos luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, unos pocos luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Estas palabras de Bertolt Brecht. La tenacidad, las personas tenaces practican la disciplina, la constancia, la perseverancia, el optimismo, la esperanza. La persona tenaz tiene ideales y objetivos elevados que los sostienen, metas buenas y positivas. Ha habido personas que han sobresalido por su esfuerzo, sacrificio, perseverancia y tenacidad. El talento no siempre es reconocido y apreciado a primera vista. Dicen los tópicos que unido a una buena dosis de persistencia se abre camino tarde o temprano, pero la historia está plagada de genios incomprendidos por sus coetáneos. Ludwig van Beethoven quedó completamente sordo a los 46 años. Aún así, y a pesar de sus muchas dificultades, gracias a su tenacidad compuso gran parte de su obra. Santa Teresa de Jesús, siendo maestra de oración, estuvo 20 años en los que le costaba mucho orar. La paciencia. Necesitamos mucha paciencia. La falta de paciencia arruina el proyecto más hermoso. En cambio, quien cultiva la paciencia se ahorra muchos disgustos y labra largos años de paz. Paciencia con Dios, paciencia con los demás y sobre todo paciencia con nosotros mismos. Paciencia con el modo de hablar y paciencia con la manera de actuar del prójimo.
Necesita paciencia el que pregunta y el que responde. Paciencia con los niños y paciencia con los ancianos. Paciencia cuando el sol abrasa y paciencia cuando nieva y hiela. Necesitamos siempre mucha paciencia. Necesitamos paciencia para los grandes problemas, pero sobre todo para los insignificantes. Hay muchas personas que se crecen y salen airosos en los grandes problemas y sin embargo sucumben ante los pequeños disgustos de cada día. San Lucas nos pone como ejemplo de paciencia la de la higuera estéril. Lucas 13:6. Nosotros cuando no recibimos los frutos de inmediato, cuando no recibimos respuesta a nuestras oraciones, nos sentimos tentados a tirar la toalla, a abandonar la oración. No somos constantes en el rezo, en el trabajo, nos cansamos y nos dedicamos tiempo y amor, y no dedicamos tiempo y amor a lo que hacemos. Esto es lo que le leí a mi madre y ella me preguntó, ¿pero funciona la oración? Y yo le dije, sí, madre, sí funciona. Porque cuando yo estoy orando y me siento bien, ahí es donde Dios está actuando en mí. Ahora, pedirle a Dios que cure una dolencia que no tiene curación, por razones científicas o evidenciales, o pedir la conversión de una persona que no cree. Mi madre no es creyente, pero leyéndole a ella esto, ella se sintió bien. Mi oración funcionaba en ella. Cuando nosotros oramos dentro de nosotros, tenemos también diferentes formas de orar. Podemos orar en voz alta, rezar juntos, una oración en grupo, rezando juntos, eso es lo que se oye. O una oración, como yo le leí esto a mi madre, en forma de oración. Ella lo escuchó y se sintió bien. Ahí mi oración funcionó. Algo muy sencillo y muy directo. Eso fue una experiencia compartida entre mi madre y yo, que fue muy importante ahora que ella está ingresada en el hospital y está también ya mayor, está preocupada por el futuro, está preocupada por su patrimonio, por los demás en su situación. Y entonces yo digo, madre, eso es lo que a mí me hace sentir bien, el que tú estés preocupada por nosotros, porque eso es tu forma de orar. A mí me haces sentir bien con esa preocupación. Entonces la oración directa e indirecta, en la forma en la que nosotros la practicamos, un cristiano ama, es una bola de amor. Amamos a los que amamos. Amamos también a los que no nos aman. Esto es una proyección muy importante dentro de la oración. El que nosotros, cuando estamos pensando en las guerras o en las cosas terribles que están pasando en este mundo en este momento, el mundo está en un desorden increíble, en una confusión terrible. ¿Funcionan nuestras oraciones? Si yo estoy pensando en todo eso, ¿es que estoy aportando algo bueno? ¿Dios escucha mi oración? Como la historia del niño que contó el padre Eusebio. ¿Está Dios escuchándome? Yo creo que sí, porque yo cuando estoy pensando en eso, pidiendo por la paz, pidiendo por el amor, pidiendo por la curación de mis amados, pidiendo por los demás, me siento bien. Y también eso se lo expliqué a mi madre y ella lo vio, ella vio eso, que cuando ella está pensando, ay, ojalá todo salga bien para mi hijo cuando vaya en el coche a Batuecas cada vez que va, que le vaya bien en su trabajo, que le vaya bien en lo que está haciendo, en sus proyectos, en sus preocupaciones. Eso a ella le hace sentir bien. Y no tanto pensar en que, uy, qué mal lo estoy pasando, qué sola estoy. El lado negativo, no es tanto eso donde vamos con la oración, vamos más en un sentido amoroso, en un sentido expansivo de la oración, que engloba a los demás y a aquellos que amamos.
Sí, me va a dar tiempo. Eso viene al final. Eusebio piensa que me voy a alargar, pero no me voy a alargar. Voy a... No, es que le decía la sugerencia, porque tiene dos testimonios muy bonitos, el de la oración y luego el de la enfermedad. Este hombre tiene cáncer. Tuve. O tuvo, tiene, tendrá, no se sabe, ¿no? Bueno, entonces yo quería que diera su testimonio porque el libro lo tenéis y vais a poder leer muy bien y luego lo explica y aplica, ¿no? Bueno, pero eres libre. Si os aburrís, os vais, ¿eh? No pasa nada. ¿Ves? Aquí hay un hombre preocupado. La oración, cuando yo, hablando de mi conversión, porque también ahora yo, los hombres convertidos somos los más apasionados de la fe y deseamos tanto que las personas que están alejadas de la fe o tienen crisis de fe o que no son creyentes, que ayudarlos a entender lo hermoso que es el encuentro con Dios, con Jesús, y tener un diálogo con Él. Uno de los elementos claves de la conversión es el primer impacto que te da la conversión cuando Dios es una llamada tan potente, tan fuerte, es como un rayo que te entra por la cabeza y te pasa por la columna vertebral y es caliente, es una cosa increíble. La conversión es algo que te deja completamente patidifuso. Dicen que San Pedro se cayó del caballo y que tuvo esa conversión, te quedas plasmado, te quedas transformado completamente. Ya no eres en un 0,01 segundo, ya no eres el mismo que eras antes. Es muy potente esto. Te asusta porque todo lo que tenías en concreto antes, esas verdades ya no son la verdad que tú creías que era. Y en el momento de tu conversión empieza ese diálogo con Dios. Es instantáneo, porque Dios te habló, abrió su boca y hubo un momento en que eso ya cambia radicalmente tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo, tu forma de amar. Eso fue mi conversión en un huerto de naranjos en Andalucía. A raíz de esta conversión, yo he podido entablar un diálogo con Dios porque yo he tenido una vida bastante agitada a nivel de enfermedad y de muertes en mi vida de seres queridos, que me dejó muy solitario y muy solo. Yo en Toledo, cuando empecé a trabajar con mi madre sobre el proyecto de los tesoros artísticos de Toledo, conocimos a Padre Tito en Toledo y él nos abrió las puertas de su convento para poder documentar la historia y contar la presencia de Teresa y su patrimonio resultante y San Juan de la Cruz en ese edificio. Y yo pasando por esta crisis existencial, primero luego tuve mi conversión muy potente, luego eso era necesario ponerlo en palabras, esta conversión, y descubrir qué es lo que era posible en mí y cómo poder explicarlo a los demás. El arzobispo de Toledo, un hombre que adoro y que fue también muy importante en mi vida, don Braulio, después de mi conversión hubo como una presentación de mí a personajes de la diócesis en Toledo que también tenía que testimoniar y tal y cual, y había muchos sacerdotes y estaba también don Braulio,
una de las cosas que dije es que ahora entiendo, ahora sé lo que es. Y don Braulio me dijo, tú no sabes nada. Y en ese momento me sentí como que muy ofendido y afectado. Yo digo, ¿cómo puede ser que no sé nada? Yo ahora he tenido una conversión, ahora la respuesta me ha venido encima. Y don Braulio dijo, no, todavía no sabes nada. Y tenía razón este hombre. El proceso de la conversión, cuando tú te empieza la oración, tu diálogo con Dios, que es una forma de oración. Yo en Batuecas estoy casi en oración permanente. Como hay tanto silencio, no estoy hablando con otras personas, no hay distracciones, raramente hablamos con los huéspedes. El sistema de diálogo que tienes con Dios es prácticamente permanente. Es un diálogo ya ejercitado, es el amigo, está ahí presente todo el rato y te sientes bien y estás feliz y todo va bien. Es increíble esto, ya no hay contratiempos. Cuando a mí me dio el cáncer, cuando descubrieron que tenía cáncer el año pasado, eso fue en octubre del 2022, yo no tenía miedo. Y yo estaba bromeando, las doctoras estaban súper serias, yo bromeé con ellas. Y dije, vaya, qué corta es la vida, a los 60 años te da... Cumplí. El día que me dijeron que yo tenía cáncer, cumplí exactamente el 19 de septiembre, 60 años. El 2023. Octubre de 2023. Y qué corta es la vida, caray. Pero no me conmovió el hecho de que me dijeran que yo tenía eso. A mí lo que me conmovió fue cuando me pasaron un papelito, me deslizaron así un papelito azul, en el que había un número de teléfono que pedía un número de teléfono para ayudar a personas que tenían cáncer, una línea de teléfono donde podías llamar, etc. Y ahí me conmoví, porque ahí me di cuenta la cantidad de personas que viven la enfermedad sola. Mi madre ahora está ingresada en el hospital y son 2 camas por habitación. Y hay una señora muy mayor. Y en los 5 días que he estado con mi madre, no ha venido a visitarla nadie. Está sola en su cama. Parece que ha perdido la cabeza. A veces responde. Mi madre, es muy difícil entenderla, casi no se le entiende, y es como un quejido, y está incómoda, y grita, y ¡ay Jesús! Quiero morir, déjame ir. Y mi madre y yo, fue esta mañana, cantamos. Y la señora dijo, ¡callaros, que estáis muy desafinados! Yo digo, mamá, tenemos que parar de cantar porque estamos muy desafinados. Pero a mí lo que me conmovió fue la cantidad de gente que está sola en la vida. Ni un familiar vino a visitarla todos estos días. Y claro, yo empecé a leer del libro de Eusebio en voz alta. Mi madre ya no puede ver. Y la señora estaba escuchando con nosotros. Y ahí venía el ¡ay Jesús! Ese lamento, este grito de desesperanza de esta mujer, sola, abandonada por la familia. Las enfermeras y enfermeros la cuidan muy bien, pero no hay diálogo. Y esta mujer, sola en su enfermedad, está dialogando con Jesús. Es lo único que le queda. La vida es muy dura.
el proceso en el que estamos viviendo y la maduración espiritual, la maduración emocional, tanto para mí en Batuecas, al principio fue muy difícil estar en silencio, vivir la soledad, que tenemos ahí mucha soledad. Por la mañana trabajamos y hacemos trabajo en equipo y todo lo demás, pero esencialmente como ermitaño vas a estar solo. Te enfrentas a esta increíble soledad que es la vida. Mi madre, mamá, te voy a dejar sola esta noche porque yo me tengo que ir a dar la charla de Eusebio. Mi madre dije, vete tranquilo. Vivir la soledad no es tanto vivir la soledad, sino ser consciente de que no estás solo. El reconocimiento de Dios en tu vida, ya nunca vas a estar solo, ya sabes que no vas a estar solo. Y la oración es este diálogo con el que sabemos nos ama. Que empieza, es un diálogo que empieza. A veces es difícil, a veces es más fácil, pero hay momentos en la oración, en silencio, donde hay una especie de momento de gracia completa, de un éxtasis, un momento, eso puede durar segundos, pero en que sabes que te está escuchando, que sabes que está allí y que te está escuchando. Y este libro de Eusebio a mí me encantó justamente por esto, que me encuentro con las palabras que él usa. Por ejemplo, hay vivir y orar con calma, y cita a Voltaire. Voy deprisa porque la vida es corta y tengo muchas cosas que hacer. Cada uno trabaja a su manera y hace lo que puede. Eso es de Voltaire. Y me encuentro con Voltaire a un nivel espiritual. Como el texto de Bertolt Brecht que leí antes también. Eusebio nos recuerda que la espiritualidad no es solamente las Sagradas Escrituras y no solamente los santos. Podemos encontrar una espiritualidad en muchísimos autores. Es una mente literaria que encontramos en este libro. Una mente de una persona que la palabra es la encarnación. Es la encarnación de Dios. Dios encarna la palabra. La espiritualidad se encarna en estas palabras que leemos. Ahora para Navidad recomiendo altamente este libro, que lo voy a tener en mi biblioteca absolutamente con todo el cariño, además con las memorias que tengo asociadas con él. Y Eusebio, cuando yo compro regalos, no compro un libro, compro 6 o 7 libros para los amigos, cada uno con un libro diferente. El año pasado publicó otro libro que es Cada segundo es vida, vívelo. Este libro tiene el mismo formato y tiene una expresión de Walt Disney aquí que dice: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y yo soy un absoluto convencido de estas cosas, que todo es posible. Levantar la frente, un capítulo en este otro libro de Eusebio. Yo creo que como hombre literario, como hombre espiritual, por favor, comprad estos libros. Son rosario de perlas, cada texto, cada capítulo, una gozada. Gracias, Eusebio.